Dice dos partículas de masas, M1 y M2, 2 kilos y 5 kilos respectivamente, están situadas en los puntos 0,2 y 1,0 respectivamente. Dibujar en el campo gravitatorio producido por cada una de las masas en el punto 0,0 y en el punto 1,2 y calcula el campo gravitatorio total en el punto 0 y en el punto P, ¿vale? Entonces, si las masas están situadas en los puntos 0,2, que es este punto de aquí, y en el punto 1,0, que es este otro punto de aquí, y la masa pues es 2 kilos y la masa son 5 kilos, me está diciendo que dibuje el campo gravitatorio en este punto de aquí y el campo gravitatorio en este punto de aquí. ¿Vale? Primero, en el primer punto, en el del cero, pues tenemos que hacer un campo gravitatorio que vaya hacia esta partícula de aquí y un campo gravitatorio que vaya hasta esta otra partícula. Y la resultante, por tanto, pues será esta de aquí. De nuevo, este campo gravitatorio G1 iría con la componente J y este campo gravitatorio G2 pues se iría solamente con la componente I. Por tanto, la resultante será la suma de los dos, tal cual, ¿no? Así que me va a quedar, pues en el caso de G1, pues como la intensidad de campo gravitatorio se calcula con G por M partido del radio al cuadrado, siendo M la masa del que atrae, ¿vale? Porque no es necesario que haya objeto en ese punto, pues me va a quedar 6,67 por 10 elevado a menos 11, pues la masa del objeto que atrae en el primer caso, que es 2 kilos, partido de la distancia que lo separa, que son 2 al cuadrado. Eso pues sale 3,33 por 10 elevado a la menos 11, que expresado como vector, porque este es su módulo, expresado como vector, pues como está en la componente en el eje Y, pues será el componente J. Y esto sería pues metros por segundo al cuadrado, que es lo que está eh, sin escribir, ¿no? Lo que no cabe. Luego tendríamos G2, que G2 es lo mismo, ¿no? La distancia que lo separa es 1 y la masa son 5, así que esto sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5 partido de 1 al cuadrado. Y eso pues sale 3,33 por 10 elevado a la menos 10 metros por segundo al cuadrado, que pues como vector sería 3,33 por 10 elevado a la menos 10 I. Entonces sería componente I y este sería componente J. Bueno, pues ¿cuál es el campo gravitatorio resultante en el punto cero? Pues la suma de los dos vectores, que va a ser la componente I más la componente J. Y eso sería pues M por S al cuadrado. ¿Cuál es su módulo? Por la raíz de lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado, que sale 3,34 por 10 elevado a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, ese sería el campo gravitatorio en este punto, la gravedad en ese punto. Y si cogemos el punto 1, 2, pues más de lo mismo. En el punto 1, 2, ahora sí tenemos que tener en cuenta que G1 iría hacia la izquierda, con lo cual este componente sería componente I y habría que ponerla en negativa. Y esta va hacia abajo, con lo cual esta sería componente J y también habría que ponerla en negativa porque va precisamente hacia abajo. En cuanto al módulo, pues se pone la constante gravitatoria por la masa del que lo atrae, que son 2 kilos, por la distancia que lo separa, que si este punto está en el 1, 2, pues la distancia que lo separa va a ser 1. Así que pondríamos 1 al cuadrado, 2 y 6,67 y me saldría pues la aceleración en ese punto con respecto al primer cuerpo y después con respecto al segundo cuerpo. Bueno, por cierto, lo que he dicho, ¿vale? Se pondría en negativa y se pondría con la componente I porque va hacia la izquierda, ¿vale? Y luego el módulo de la segunda pues sería lo mismo, la masa del segundo es 5 y la distancia que lo separa es 2, pues 2 al cuadrado 4, 5 entre 4 por 6,67 por 10 elevado a menos 11. Me sale esta gravedad de aquí, que es el módulo, por tanto su vector va a ser también negativo porque va para abajo y J, pues porque está precisamente sobre el eje Y, ¿no? Su forma. Y luego, pues el vector resultante, pues será que pues la suma de esos dos vectores, que como uno es Y y otro es J, pues no hay que tocarlo, simplemente se quedarían así y los dos en negativo. Y el módulo de ese vector, pues nada, menos el primero al cuadrado y más el segundo al cuadrado, que aunque sean negativos, al elevarlos al cuadrado se transformarán a positivo y por tanto pues no me darán problema. Y entonces el resultado sería pues este de aquí. ¿Vale? Y luego la pregunta B me decía que en caso de situar una masa de 0,1 kilo en el punto P, calcula la fuerza que actuará sobre la misma. Pues si ya estamos colocando un objeto con masa y me están preguntando por la fuerza,
pues ya utilizaremos la fórmula de la fuerza, ¿no? Que sería pues masa por la gravedad en ese punto. Si me están diciendo que coloco una fuerza de masa 0,1 kilo en un punto P y el punto P ya lo hemos nosotros calculado anteriormente, como vector sería este de aquí y como módulo pues sería este otro de aquí, ¿no? Entonces, si lo colocamos como vector, ¿vale? También aquí dice que también se podría haber hecho pues eso, con el módulo, ¿no? De hecho, el módulo lo tenemos aquí. Pero bueno, la masa es 0,1, coloca la coordenada del vector, ese 0,1 pues multiplica a cada parte de lo que es la coordenada, quedándome aquí, pues la componente y la componente x, y si le hacemos el módulo a esa componente última, o sea, a esta componente de aquí, si le hacemos el módulo, pues me quedará lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado, y esa será la fuerza con la que el objeto pues se vería atraído. ¿Vale? Esta sería la fuerza que soportaría pues el objeto que colocamos.